Durante la Guerra de Independencia de las 13 colonias británicas en Norteamérica, los Países Bajos, entre otros países europeos, declaran la guerra al Reino Unido para apoyar a los secesionistas americanos. En respuesta a esto, Gran Bretaña ocupa las colonias y territorios de dichos países, entre ellas la colonia del Cabo. Luego de la victoria americana, los lealistas y los mercenarios hessianos que lucharon por Gran Bretaña fueron reubicados, por razones estratégicas, en ese territorio meridional africano, donde fundan en 1793 la colonia de Drake. Rápidamente se amalgaman a los colonos holandeses, llamados Boers, y se forma una nueva identidad. Este nuevo pueblo se conocería con el paso de las décadas como los Draka. Ya para 1784 se funda lo que sería la futura capital, Arkona. Ese mismo año llega una oleada de refugiados islandeses que escapaban de las catastróficas erupciones volcánicas que devastaban Islandia. Estos se asimilaría muy exitosamente a la sociedad de la colonia y serían uno de los elementos más importantes del nuevo pueblo. La economía de la colonia se basaba en la esclavitud. De hecho, los lealistas, que eran entre 90.000 y 100.000 personas, habían traído 10.000 esclavos con ellos, que se sumaban a los miles que ya estaban en la colonia. Este sistema probó ser altamente inestable y entre 1792 y 1797 se producen 3 rebeliones. Como respuesta a eso, se funda una milicia ciudadana permanente y comienza la militarización de la sociedad drakiana. Se crea incluso una fuerza militar conformada por esclavos traídos de otras partes del continente. También en estos años llega otra oleada de refugiados, esta vez desde Haití, donde los franceses huyen ante la inminente rebelión de los esclavos. Estos refuerzan la visión militarista y esclavista dominante. Las fronteras de la colonia de Drake no paran de moverse dada la dinámica económica y social de los drakianos. Nuevas tierras son anexionadas y los nativos son esclavizados. Esta expansión rinde sus frutos y depósitos de diamantes y oro son encontrados, lo que le da grandes fondos a la colonia. Esta nueva riqueza trae aventureros y emprendedores, entre ellos estaba el inglés Richard Trevithick, que desarrolla la primera locomotora de vapor. Las primeras vías férreas del mundo se construyen en la colonia, entre Arkona y Birkonium. Las guerras napoleónicas dificultan el comercio con la metrópoli, por lo que aparecen industrias incipientes para sustituir las importaciones. Además, las tropas de la militarizada colonia participan del esfuerzo de guerra británico, expulsando a los franceses de Egipto, tomando Ceilón y los puestos avanzados de ese país en África Occidental. Los drakianos se estaban convirtiendo en una fuerza importante en el continente. Son ellos quienes comienzan la construcción del canal de Suez, usando como esclavos a 300.000 egipcios. Ante los avances británico-drakianos, los otomanos se sienten amenazados y lanzan una ofensiva para tomar Egipto. Esta fracasa y los drakianos toman Túnez, Chipre y Creta. En 1812 se produce una guerra entre los británicos y los norteamericanos, que termina con la anexión de Canadá a Estados Unidos. Varios historiadores relacionan esto directamente a la actitud británica en África, donde apoyan durante décadas los esfuerzos expansionistas drakianos. De hecho, pocos años después, las colonias portuguesas de Mozambique y Angola son compradas, agrandando considerablemente el territorio británico drakiano. La población también continúa creciendo aceleradamente, tanto por la alta natalidad como por la inmigración desde Europa. Veteranos de las guerras napoleónicas se suman a las anteriores oleadas de migrantes. En 1820, papiros con los trabajos perdidos de la literatura clásica son encontrados por una patrulla drakiana en Egipto. Esto produce un renacimiento clásico en la cultura de la colonia. Las tensiones entre Gran Bretaña y la colonia crecían al mismo tiempo que los movimientos abolicionistas aparecían en la isla. El Estado británico comienza a cambiar su actitud hacia los drakianos y los recursos comienzan a ser retaseados. Para bajar la tensión, los drakianos abolieron oficialmente la esclavitud, pero estos no fueron liberados de hecho, sino que fueron reclasificados como siervos. Esto ayudó a bajar un poco la tensión, pero no durante mucho tiempo. La dirigencia británica había calculado mal la capacidad de expansión y de autosuficiencia de los drakianos. Una nueva campaña de expansión por el norte de África moviliza a 150.000 hombres de la colonia, más algunas decenas de miles de tropas esclavas que habían sido nombradas genízaros. Las grandes ambiciones drakianas tenían su limitación en la falta de hombres y en el peligro constante de una rebelión de los esclavos, que ya era la mayoría de la población. Como una solución a este problema, se le dio más derechos a las mujeres, que fueron teniendo un rol cada vez más prominente en la sociedad drakiana. Ya llegado a la mitad del siglo XIX, el término drakiano había caído en desuso, reemplazado por el de draka. En América, los Estados Unidos derrotan a México y anexan todo el país. Poco tiempo después, también anexan Cuba, Filipinas y Haití. Este expansionismo no era meramente estatal. El filibustero William Walker
logra junto a un grupo de aventureros conquistar la República Centroamericana. Esta conquista fue facilitada por la oligarquía local, que busca establecer un sistema más jerárquico. Las contradicciones entre la clase capitalista y los terratenientes en Estados Unidos desembocan en una guerra civil. Los Draka apoyan al sur estadounidense con armas y recursos, pero esto se demuestra insuficiente. Las tropas federales estadounidenses se nutren con inmigrantes europeos y gente de origen mexicano. La victoria sobre la Confederación fue difícil. 700.000 hombres del gobierno federal pierden la vida. En Asia, la rebelión Taiping es victoriosa en China, debilitando aún más a ese país que ya estaba en problemas por el extensivo uso del opio. Mientras tanto en África, Louis Pasteur, un inmigrante francés, trabajando en el Instituto de Medicina Tropical en Janapur, logra avances en el tratamiento de las enfermedades tropicales, abriendo la posibilidad de conquistar las zonas ecuatoriales de África. Este último esfuerzo expansionista le da el control completo del continente a los Draka. Esto es seguido por el establecimiento de hecho de un estado independiente. La última oleada de inmigrantes en llegar son 150.000 refugiados confederados. Estos tienen dificultad en integrarse en la economía del nuevo país, así que gran parte termina entrando al servicio de inteligencia del nuevo estado. En América, el imperio del Brasil se expande, anexando Uruguay, Paraguay y Bolivia. Ante el expansionismo brasilero, Ecuador, Colombia y Venezuela restablecen la Gran Colombia. En Traquia se dan grandes avances tecnológicos, entre los que podemos contar los primeros dirigibles y las primeras líneas telefónicas. Alejandría y Arcona son unidas por una vía férrea transcontinental. Ya para 1882 se realiza el primer viaje aéreo transatlántico entre Apolinaris y Recife. Se popularizan además los vehículos personales, que comienzan a ser accesibles a las masas de ciudadanos. Este avance en la ciencia y la técnica se suma al particular camino ideológico que estaba siguiendo este incipiente pueblo. El francés Arthur de Gobineau había migrado a Traquia en la primera mitad del siglo XIX y desarrollado teorías de racismo científico, que se popularizan entre la élite intelectual de la colonia y que justificaban el sistema social traquiano. Pero algunas décadas después, otro migrante europeo, Friedrich Nietzsche, introduce una visión distinta, que no se concentra en la cuestión racial, sino en la búsqueda de la superación y la dominación. Conceptos como el de superhombre le dan cierta profundidad filosófica al racismo draquiano, que carecía de una justificación metafísica. Las tres fuentes del pensamiento draquiano serían entonces el racismo científico, el pensamiento de Grecia y Roma, del cual tomaron la idea de la esclavitud como algo que trascendía la raza, y por último el pensamiento nietzscheano. Y fue justamente una discípula de este autor prusiano, llamada Elvira Naldorsen, que terminó por darle coherencia a estas distintas corrientes y ayudó a transformar a este pueblo en algo totalmente nuevo. Como dijo en su famoso discurso, los Draka son diferentes a otros pueblos porque violan la regla de oro o la idolatría derivativa de Bentham, de el mayor bien para el mayor número. Todos lo hacen, nosotros no la violamos, sino que la rechazamos. Otros conquistaron y gobernaron. Solo nosotros conquistamos solo por conquistar y dominamos sin otro propósito que la dominación en sí misma. El nombre que de manera medio consciente elegimos para nuestro estado no es accidente. Nosotros y solo nosotros hablamos del gran secreto, que la función principal de toda la sociedad humana es la producción y reproducción del poder, y que el poder es la habilidad de obligar a otros a hacer tu voluntad en contra de la suya propia. Es el fin, no el medio. El propósito del poder es el poder. Los Draka conquistarán el mundo por dos razones, porque debemos y porque podemos. Y de las dos, la segunda es la más importante. Lo hacemos porque elegimos hacerlo. Por la voluntad soberana y por la fuerza de las armas, los Draka gobernarán la tierra y al hacerlo se harán a sí mismos. Vamos a conquistar y derrotar a las naciones de la tierra y rehacerlas como deseamos. La sociedad final, sin debilidad ni compasión, dura y pura. Nuestros descendientes caminarán la colina en ese futuro, inocentes debajo de las estrellas, sin más entre ellos y su voluntad cruda que lo que tiene un lobo. Entonces habrá dioses sobre la tierra. De esta forma nacía oficialmente la dominación de los Draka. El factor final que determinó este rumbo fue sin duda la Gran Guerra, en la cual los Draka participaron del lado de los aliados. Gracias a tener una sociedad altamente militarizada y contar con millones de tropas de esclavos, lograron victorias decisivas contra el Imperio Otomano y los austríacos, tomando todo el Medio Oriente e incluso entrando a Persia. Mientras que en Europa tomaron Tracia y Bulgaria. Estos territorios fueron anexados luego de la guerra, pero esta ganancia de enormes territorios no fue el límite de la expansión. El gobierno de los Draka aprovechó el caos en el que había caído el Imperio Ruso para tomar Asia Central. Y no solo eso, sino que también tomaron las provincias noroccidentales de China. Las potencias occidentales estaban demasiado debilitadas como para poner algún freno al expansionismo Draka. Es entonces, luego de esta serie de conquistas y victorias, que se toma la determinación de cambiar oficialmente el nombre del país a la dominación. El mundo entra en una época de aislamiento.
Los bolcheviques victoriosos en Rusia adoptan una política autárquica y se cierran al mundo. Estados Unidos también entra en una etapa aislacionista. La sociedad draca continúa su desarrollo militarista. La población de ciervos alcanza el 90% del total. Los ciudadanos llevan una vida de entrenamiento que empieza en la niñez. Tanto los hombres y las mujeres draca alcanzan niveles de potencia física sin paralelo en el mundo. Las últimas limitaciones a la participación de las mujeres en asuntos políticos y militares son levantadas. La visión ideológica esclavista y expansionista es hegemónica, aunque hay algunas bolsas de disidencia. Entre las más notables está la oficialidad de la Marina de la Dominación, que estaba conformada en su mayoría por los descendientes de los Boers, que a pesar de tener una visión predominantemente racista, tenían dudas tanto acerca del expansionismo como de la crueldad excesiva que se había convertido en la norma de la sociedad draquiana. También hay grupos pro libre mercado y algunas iglesias cristianas que estaban en contra de la doctrina dominante. Esto no evita que casi todos los ciudadanos tengan esclavos. Esto se explica en parte por el gran territorio que controlan, que permite la construcción de grandes plantaciones, que son campos de trabajos con barracas donde viven los siervos esclavos. Todo el trabajo físico queda en manos de los siervos, lo que evitó que se haya generado una clase proletaria draquiana. Los dracas son prácticamente todos propietarios de la mano de obra. La economía es una mezcla muy extraña entre elementos capitalistas, otros aristocráticos y una gran presencia estatal. Hay una clase dominante de quienes tienen más tierra y más esclavos. Las industrias están en manos de fondos comunes llamados combinaciones, del cual participan terratenientes, el Estado y fondos ciudadanos. Luego de la guerra, la población de draca llega a casi 30 millones, mientras que la de los ciervos llega a 210 millones. El trato de estos últimos variaba, pero la gran mayoría era tratada relativamente bien, mientras no mostraran ningún vestigio de rebelión. Había una jerarquía de los ciervos, siendo los genízaros la clase privilegiada, y teniendo un nivel de vida prácticamente idéntico al de un draca promedio, e incluso a veces superior. Estos tenían acceso a una vivienda digna, a tierras, a buenos tratamientos médicos, a recreación e incluso podían tener sus propios esclavos. En la escala más baja estaban los siervos, que se encargaban de los trabajos agrícolas, que tenían un nivel de vida muy básico. El maltrato gratuito a los siervos era considerado vergonzoso socialmente, y en casos extremos el Estado podía intervenir para nacionalizar estos recursos y usarlos apropiadamente. Los siervos rebeldes eran tratados con violencia extrema. El empalamiento público se convirtió en una práctica obligatoria para ellos. Una de las últimas grandes rebeliones fue la de los siervos que trabajaban en las fábricas textiles de Alejandría. Esta fue aplastada y todos sus participantes ejecutados. Se calcula que 150.000 fueron empalados. La relación entre los draca y sus esclavos también variaba bastante. La actitud dominante era de verlos como cosas, pero era común que los esclavos más fieles fueran muy cercanos a la familia draca, y se llegaba a tener gran afecto hacia él o ella. Las relaciones sexuales entre hombres draca y mujeres esclavas estaba permitida, pero no así la de mujeres draca con esclavos, algo que recién sería legalizado luego de encontrar métodos anticonceptivos efectivos. La gran victoria draca en la Gran Guerra agrandó considerablemente la cantidad de siervos no africanos, que si bien ya existían en la dominación, eran un porcentaje muy pequeño. Estos nuevos esclavos eran a veces de un aspecto muy similar a los draca mismos, pero esto no evitó que fueran tratados igual que los demás siervos. El credo draca de la dominación de todos los demás pueblos se estaba poniendo a prueba. En 1930, una gran crisis del capitalismo sacude el mundo. Esta produce una serie de cambios políticos radicales, especialmente en Europa. Pocos años después, el Partido Nacional Socialista llega al poder en Alemania. En 1936 se desencadena una guerra civil en España que termina con la victoria de la República. Y para 1939 Alemania invade Polonia, desencadenando una nueva gran guerra, conocida en la dominación como la Gran Guerra Euroasiática. Las fuerzas alemanas ocupan Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Francia. Gran Bretaña se encuentra contra las cuerdas. Contactos diplomáticos se establecen entre la dominación y Alemania. La dominación invade Italia, mientras que el Tercer Reich ataca a la Unión Soviética. Las tropas alemanas toman Moscú y se acercan a los Urales. Los japoneses atacan y destruyen la flota del Pacífico de los Estados Unidos, estacionada en Hawái. Estados Unidos le declara la guerra a Japón y a Alemania. Los japoneses invaden las islas hawaianas y lanzan ataques contra la costa oeste de Estados Unidos. Ya en 1942, una fuerza expedicionaria japonesa invade Panamá y destruye el canal. Filipinas cae. En abril de ese año, los planes expansionistas de la dominación se ponen en práctica. Una fuerza aerotransportada draca toma pasos claves en Georgia, dando comienzo a la invasión de Europa. Otra fuerza draca desembarca en Crimea. El sexto ejército alemán es destruido. El Cáucaso cae. Poco tiempo después, Ucrania también. Simultáneamente, otra fuerza draca avanza desde Bulgaria hacia Serbia.
El archiestratego del cuarto ejército Draka, Edward Tully, logra tomar Belgrado. A fin de año Hitler muere, siendo reemplazado por Hermann Göring, que toma el título de canciller. Una extraña alianza entre las SS, las Fuerzas Armadas alemanas, y conservadores se hace del poder. Este nuevo gobierno le abre la puerta a la participación de otros europeos, dándole más autonomía a los países ocupados. Ante los cambios políticos se abre la posibilidad de una paz entre los aliados y Alemania, pero la dominación amenaza con aliarse a los japoneses si sucediera eso. Pero los combates entre el Tercer Reich y los aliados se terminan de hecho. La dinámica de la guerra europea cambia. Divisiones enteras se forman con franceses, holandeses, escandinavos, belgas y holandeses. Pero los Draka logran penetrar el sur de Polonia usando tropas genízaros. Ya en 1943, los angloamericanos logran victorias decisivas contra los japoneses, retomando Hawái, Nueva Guinea y varias islas del Pacífico. Se forma la Alianza de la Democracia entre todos los países americanos, el Reino Unido, India y Australia. En Europa los Draka no pueden avanzar más. La resistencia europea mejora y se forma un gobierno paneuropeo. Ofensivas europeas penetran los Balcanes ocupados por los Drakas hasta Rumania. Estas son seguidas por contraofensivas que embolsan a 300.000 europeos. Los Draka avanzan hasta Alemania, separando a Prusia Oriental. Los países bálticos son tomados. Un nuevo gobierno paneuropeo dirigido por Edward Daladier se reúne en Bruselas. De Gaulle vuelve al continente junto a sus fuerzas para combatir contra los Draka. Se purgan a los elementos nazis más fanáticos, y la España republicana se une a la alianza anti-Draka. Ya en 1944, tanto Estados Unidos como la dominación desarrollan armas atómicas. Tokio es destruida y la familia imperial muere. Un nuevo gobierno militar japonés se forma, jurando venganza. Los Draka usan sus armas atómicas, atacando centros industriales europeos y Bruselas. Las fuerzas Drakas asedian Berlín y continúan su avance hacia el oeste. Tropas aerotransportadas intentan tomar Estrasburgo, pero fracasan y son masacradas. Ya para 1945, las tropas drakianas logran cruzar el Rin. Las fuerzas europeas en Francia son derrotadas. 5 millones de europeos huyen a Gran Bretaña. Las fuerzas europeas en España son derrotadas, luego de que los Drakas usaran bombas atómicas contra ellos. Holanda, Dinamarca y Noruega son tomadas también. No mucho tiempo después, Suecia se rinde. Finlandia y Suiza permanecen independientes. Luego de esta victoria, los Drakas preparan grandes ofensivas hacia el este, en la que participarían 4 millones de tropas. La Siberia soviética es invadida. La China ocupada por los japoneses también es invadida. Grandes revueltas chinas ayudan el avance Draka. Ya a mitad de año, Japón se rinde a los aliados. Los Drakas toman toda China, aunque tienen que lidiar con guerrilleros chinos y bolsas de resistencia de japoneses. Oficialmente la guerra termina. La dominación controla toda Europa, excepto las Islas Británicas. Tienen que lidiar todavía con una red insurgente europea fuerte. Especialmente Finlandia se convierte en una fuente de resistencia importante. En Asia, solo India, Japón y el sudeste asiático logran mantener su independencia. La dominación para este momento opta definitivamente como tipo de gobierno a una república aristocrática. El jefe de Estado, cuyo título oficial es Arcón, es elegido por periodos de 20 años por el Parlamento, que a su vez es elegido por los ciudadanos. Hay libertad de expresión, pero no para criticar el sistema esclavista. La cultura había cambiado también. El cristianismo se estaba convirtiendo en minoritario. Había habido intentos de revivir el otinismo en décadas anteriores, pero esto no fue más que una moda pasajera. Un gran porcentaje de Drakas eran agnósticos o ateos. También empezó a usarse mucho más el término la raza en lugar de Draka, aunque ambos siguieron en uso. La colonización de Europa se hace con bastante velocidad gracias al despoblamiento producto de las hambrunas masivas que se dieron durante y luego del conflicto. Las escuelas fueron destruidas, al igual que las universidades. Se prohibió todo tipo de educación, al igual que los idiomas principales. En su lugar, los nuevos siervos debían aprender un tipo de inglés drakiano. Se hizo algunas excepciones con algunos dialectos locales, mantenidos como curiosidades. La resistencia europea se mantuvo activa unos años. La mayor rebelión se dio en Barcelona, donde la resistencia junto a la población local pudo derrotar al destacamento Draka y tomar la ciudad. Los funcionarios de ocupación fueron exterminados. Como respuesta, la dominación respondió con un ataque nuclear que destruyó por completo la ciudad y sus alrededores. La integración de los nativos europeos al sistema de plantaciones fue rápida y provocó un gran shock. Estos pasaron a estar en la escala más baja de la sociedad drakiana, incluso por debajo de los siervos africanos, que fueron quienes guiaron a los europeos en su nuevo rol. El único camino de ascenso social era unirse a los cuerpos genízaros. Divisiones enteras de genízaros se reclutaron en Europa. Una situación particular se dio en Finlandia, donde quedaron redes de resistencia.
En un ambiente tan hostil y tan inhóspito no tendría sentido usar armas nucleares, así que por el momento siguió siendo una gran fuente de problemas para la dominación. En Asia se llevaron a cabo masivos programas de esterilización para reducir a la población, aunque esto todavía tomaría décadas. Una guerra fría sería el estado de cosas naturales durante también décadas entre la dominación y la Alianza para la Democracia, que por su parte se unificó políticamente en un solo ente. Una competencia armamentística y tecnológica se dio entre ambos países. La tecnología militar, computacional, médica y la espacial avanzaron aceleradamente. Ambos países lograron tener estaciones espaciales para principios de los 60 y la alianza logró llegar a la Luna en 1962, donde construyó una base permanente. La carrera espacial se aceleró y la dominación también construyó bases permanentes en la Luna y lanzaron misiones tripuladas a Marte. Pronto habría bases permanentes en Marte también. La Alianza de la Democracia logró mejorar los medios de propulsión, llegando a tener bases en el cinturón de asteroides y en las lunas de Júpiter antes que la dominación. Esta ventaja en la tecnología espacial se acrecentaba año a año. Naves de colonización capaces de llevar a decenas de miles de personas fueron construidas en secreto, y aún más secreto era el tipo de propulsión que tendrían. Experimentos en la creación de antimateria dieron sus frutos, y motores que la usaban como combustible fueron construidos a principios de los años 90. Mientras tanto, la dominación sacaba ventaja en otro campo, la biología. Lograron secuenciar el genoma humano ya para fines de los 70 y tenían un programa secreto de armas biológicas. La más importante de ellas era el virus perros de piedra. La política oficial de la dominación era la de no hay paz más allá de la Luna, por lo que había combates esporádicos en el sistema solar. En estas décadas de Guerra Fría eran comunes las deserciones de un lado o del otro. Ciudadanos de la Alianza para la Democracia se pasaban al bando Draka algunas veces. Estos en general eran contactados por la inteligencia drakiana por ser técnicos o científicos con conocimientos esenciales que la dominación carecía. Estos desertores tenían un tratamiento especial en la dominación, ya que se les prometía riquezas y harenes personales de esclavas sexuales o en algunos casos de esclavos sexuales. En el otro sentido, algunos Draka desertaban por cuestiones ideológicas o personales. Generalmente era una mezcla de ambos. La principal razón era la incapacidad de cambiar pacíficamente la sociedad drakiana, por los que optaban irse a la alianza. También muchos siervos se escaparon obviamente buscando su libertad. En 1975 la Guerra Fría se calentó, ya que luego de un escándalo político que develó la interferencia del gobierno de la Alianza en las elecciones locales indias, un cambio radical llevó al poder a un partido que quería salir de la Alianza, algo que hicieron casi inmediatamente. Este provocó una invasión de la dominación que logró conquistar el país en algunas semanas. La creciente disparidad tecnológica en la mayoría de los campos convenció a la dirigencia Draka de que un ataque preventivo era la única forma de lograr una victoria. Este se produjo en 1998, cuando el virus perros de piedra, que había sido difundido en la población de la Alianza secretamente varios años antes, fue activado por una frecuencia especial. Este virus provocaba algo similar a un estado de extrema violencia y ferocidad en quienes los portaban. La Alianza había desarrollado a su vez un virus informático, cuyo objetivo era destruir la capacidad de comunicación y el manejo de los sistemas esenciales de la dominación. Si bien logró cierto éxito, el hecho que la dominación estuviera atrasada le sirvió, ya que muchos sistemas no estaban computarizados o tenían tecnologías bastante atrasadas. La guerra no duró mucho tiempo, ya que el virus lanzado por los Drakas cumplió su objetivo. La Alianza sufrió 400 millones de bajas, mientras que la dominación perdió 300 millones entre Drakas y siervos. El intercambio nuclear entre ambas potencias provocó desequilibrios ecológicos gigantescos, pero no irreversibles. En el espacio más allá de la Luna la situación era distinta, y las fuerzas espaciales de la Alianza lograron la victoria. Bajo estas condiciones el proyecto secreto de escape se puso en marcha, y 100.000 colonos en naves con propulsión de antimateria partieron hacia Alpha Centauri. La dominación llegó a un acuerdo con las fuerzas espaciales de la Alianza remanentes, por el cual ellos pasarían a formar parte de la dominación con una ciudadanía limitada, pero sus hijos tendrían ciudadanía plena. Esto fue una decisión que le trajo problemas al arcón Erich von Schreckenberg. Pero a pesar de la resistencia por parte de algunos sectores del gobierno que no veían con buenos ojos la incorporación de decenas de miles de nuevos ciudadanos, muchos de ellos ni siquiera blancos, el Arcón se mantuvo firme y pasaron a formar parte del pueblo Draka. En parte gracias a estos nuevos ciudadanos, los Draka lograron colonizar el sistema solar e incluso terraformar Marte. Con el paso de los siglos, el proyecto más ambicioso de la dominación logró completarse. Gracias a nuevas tecnologías se logró separar biológicamente a los Drakas de los ciervos, creando dos nuevas especies, el Homo drakensis y el Homo cervus. Estas nuevas especies funcionaban simbióticamente y se acabó por completo con la violencia contra los ciervos, ya que no era necesaria. El Homo drakensis tenía una expectativa de vida de cientos de años, un alto coeficiente intelectual,
una fuerza que sería considerada sobrehumana, e incluso se le dio la capacidad de ver en la oscuridad. El Homo Cerbus tenía una expectativa de vida de 90 o 100 años. Era dócil y no agresivo, más pequeño físicamente que el Drakensis y con una fuerza de un humano normal. Su inteligencia era variable, habiendo algunos incluso más inteligentes que los Drakensis. El Homo Cerbus también tenía un aspecto más diverso, ya que eran un reflejo de todos los pueblos conquistados por los Drakas. Esta relación simbiótica estaba reforzada por ciertas características hormonales que hacían físicamente imposible que un Cerbus se rebelara frente a un Drakensis. Dada la nueva situación, los Homo Cerbus más inteligentes podían ocupar lugares sensibles que antes se les había negado. Y tan grandes eran las diferencias que no había posibilidad de mezcla entre estas dos nuevas especies, siendo el sexo entre ellas estéril. Ya para el siglo XXV la Tierra era un lugar muy diferente al que conocemos. La población del planeta alcanza los 500 millones de personas en total. Las políticas conservacionistas de la dominación habían transformado el paisaje y la biosfera. Por ejemplo, el búfalo, una vez casi extinto, había recuperado los números que tenía antes de haber llegado la colonización humana. Los bosques cubrían gran parte de Europa, donde se reintrodujeron especies como el tigre y el lobo. Los ríos del mundo eran prístinos, al igual que el océano. Tal fue el fervor ecologista de la dominación, que se recrearon especies extintas, tales como el mamut, que nuevamente merodeaban la Tierra. Un lugar especial tenían los humanos remanentes. Algunas reservas con Homo sapiens supervivientes existían alrededor del mundo. Por ejemplo, en África Central había todavía zonas donde habitaban tribus pigmeas, siguiendo su modo de vida tradicional. En Finlandia se crearon reservas especiales de caza, donde los drakensis podían enfrentarse a una formidable presa, los finlandeses sobrevivientes. Era necesario un permiso especial para acceder a esta, para evitar reducir demasiado la población. Zonas de caza también se establecieron en Norteamérica y otras partes del mundo. En estos siglos que siguieron a la victoria de la dominación, los refugiados humanos que lograron escapar a Alpha Centauri crearon una nueva civilización en su nuevo mundo, llamado Samotracia. Luego de un periodo de asentamiento y expansión, la prioridad número 1 pasó a ser la derrota de la dominación. Nuevas tecnologías de propulsión y nuevas armas fueron desarrolladas. Cuando la tecnología capaz de hacer el viaje interestelar fue desarrollada, una ofensiva fue lanzada contra la dominación entre los años 2442 y 2445. A pesar de la disparidad tecnológica, la dominación logró salir a duras penas victoriosa nuevamente, derrotando a las fuerzas expedicionarias samotracias. Ante este panorama, se aceleraron los proyectos de colonización espacial de la dominación. 5 misiones con cientos de miles de drakensis y Cerbus en estado de animación suspendida fueron lanzados hacia mundos habitables en otros sistemas solares. Habrá que ver cuál es el próximo capítulo en la historia de la dominación y de la nueva sociedad que crearon. Bueno, espero que les haya gustado el video. Esta historia se basa en una serie de libros llamados justamente La Dominación, del autor estadounidense S.M. Stirling. Algunos detalles de la obra original fueron cambiados para hacerla más amena y resumirla. Gracias por su tiempo, gracias especialmente a los que colaboran en Patreon, y nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.